Actualmente por acá está pues cada una de los 7 equipos que hasta ahorita han registrado carpeta. En términos generales, ahorita no voy a mostrar ninguna carpeta en particular, no vamos a hacerlo, por supuesto, hay que respetar la privacidad de los trabajos de cada quien. Pero sí puedo hacerles algunos comentarios generales. Si tomamos en consideración que hay 38 en el grupo, prácticamente más del 90%, no que más del 90%, sí, el 90% ha entregado actividades, ¿sí? Algunos equipos no entregaron todas. Digo, no entregaron porque, bueno, la fecha límite era este fin de semana, por supuesto. Entonces, pues todavía quedan un montón de actividades por entregar, pero hasta ahorita hay algunos que no han entregado, otros ya han entregado hasta este momento todas las actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, para ello me baso en el programa operativo. Un momentín. No, entonces no. Ahorita lo abrimos acá. Como recordarán, hasta el final del programa hay una tablita de concentración donde aparecen justamente pues todas las actividades que llevan entregadas hasta ahorita, hasta este momento. Los paso de este lado. Salvo, bueno, en la primera unidad hay 4 actividades, con excepción de la primera, que pues ya no me la pudieron entregar físicamente porque pues nos sorprendió lo que todo el mundo ya sabemos, y que ahí la tienen guardadita, por cierto. Quitando esa de la primera unidad, ya entregaron ustedes un cuadro comparativo de las civilizaciones mesoamericanas. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues ahí vienen los 3 periodos, preclásico, clásico y posclásico, y las respectivas culturas que se desarrollaron en cada uno de estos periodos. Y después de la unidad 2 llevamos dos actividades. Una que es la línea del tiempo, ¿sí? Con su respectivo escrito. Y, bueno, pues les estaba explicando. Perdón, el primer trabajo que tengo registrado ahorita es el cuadro comparativo de las civilizaciones, decía yo. Y después viene un mapa conceptual de los mexicas, donde vienen algunos conceptos como despotismo tributario, tributo, cosmovisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el último trabajo de esa unidad 1 es el que le llamamos cuadro de concentración, que no es otra cosa más que las palabras que todavía seguimos utilizando en la actualidad y que provienen de las lenguas originarias de precisamente la época mesoamericana, ¿no? Que pueden ser náhuatl, del maya y de algún otro, y que el cuadro en esencia pues tenía que traer justamente la palabra original, eh, su significado y cómo se pronuncia en la actualidad y si es que se sigue utilizando. Ya fuera un objeto, un animal, un alimento, entre otras cuestiones, ¿no? Un juguete, por ejemplo. Qué sé yo. Ese es el cuadro de concentración. Y ahora sí ya, la unidad 2 decía yo, la línea del tiempo, que consiste o consistió en presentar los aspectos político, económico, social de Europa y de España en particular antes pues, de que se consumase la independencia. Le habíamos puesto un periodo de tiempo más o menos de entre 1492 hasta 1519, ¿sí? Y la última actividad, aunque ahí no está señalada con colorcito,
es este famoso cuadro comparativo, ¿sí? Es este que estoy aquí sombreando. El cuadro comparativo consistió en exactamente colocar o escribir las posibles semejanzas y sobre todo las diferencias que hay entre pues la visión que tuvieron los vencedores, en este caso los españoles, acerca de lo que fue el proceso de la conquista y pues contrastarlo en el cuadro, compararlo en el cuadro con la visión, por supuesto, pues de todos los grupos que fueron sometidos, que fueron derrotados. No solamente los mexicas, los tenushcas, sino pues todos los demás que fueron apareciendo a su paso los españoles. Aunque claro, los videos pues hacen referencia exclusivamente al momento pues, de la caída de México Tenochtitlan. Hasta ahí es lo que ustedes llevan entregado. Ajá. Ahora bien, al respecto quiero hacerles algunos comentarios de los trabajos que me han ido entregando. Salvo la línea del tiempo, ustedes saben, todos van a tener un valor de 4 puntos. En algunos casos, hoy no lo vamos a ver, esto se los voy a presentar en la próxima clase, les digo, ya los tengo, pero hay que pasarlos pues a un documento que se pueda ver, que lo tengo aquí en papel. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso del cuadro de concentración, son 4 puntos. A algunos equipos no les puse los 4 puntos, hay unos que tienen 3 y creo que nada más. Ajá. Este grupo en particular, o sea, ustedes, el 350, entregaron en términos generales muy buenos trabajos, la mayoría de ellos, solamente con algunos detallitos, y por eso es que tienen 3 puntos, no 4. Y en el caso de las líneas del tiempo, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, desde cuestiones de carácter técnico, cuestiones muy básicas, que además, pues si se acuerdan, están aquí anotadas del lado derecho del cuadrito este precisamente, ajá, lo que hay que considerar en la evaluación de cada actividad, aquí está. Pero aparte de ello, hay una cuestión bien interesante, bien particular, que me llamó mucho la atención, el hecho de que la gran mayoría de ustedes, en los equipos, de las 1, 2, 3, 4, 5 actividades que han entregado hasta este momento, 3 o 4 de ellas no les ponen los nombres de los integrantes. Entonces, como que está medio complicado andar adivinando quiénes son los del equipo o qué onda, ¿no? Entonces, híjole, ahí tengo que andar buscando. Y bueno, entenderán que justamente pues un trabajo, sobre todo a nivel bachillerato y de segundo año, pues ya debe de tener una serie de elementos fundamentales, ¿no? Como es justo el nombre de quienes integran los equipos, porque si no, pues aquí le pongo la calificación. Entonces ya por eso es que empiezan a bajar algunos puntitos. Y básicamente es eso. Esta ocasión no me puse tan exquisito, aunque sí hay algunas cosas que después iré checando, que tienen que ver con la ortografía y todo esto, ¿no? Pero bueno, en términos generales les insisto, esa es una de las más recurrentes. Y en el caso de la línea del tiempo, hay por ahí algunas líneas que no tienen los 36 puntos, tienen un poco menos o mucho menos. ¿Y por qué? Bueno, porque esencialmente carecen de los elementos que se solicitaron para su elaboración, ¿sí? Es decir, abarcar los aspectos políticos, económicos y sociales del periodo que se pidió y de las zonas que se pidieron. Casi todo mundo puso en sus líneas, en mayor o menor medida, el descubrimiento de América, por supuesto. Casi nadie puso la reconquista de Granada.
eh, todo el mundo habla del mercantilismo casi, ¿no? Y de cómo empieza el lleva y trae de mercancías por los nuevos territorios descubiertos, pero hasta ahí, es decir, o no pusieron algunos aspectos, o pusieron muy poquito. Y por ahí hay dos líneas del tiempo en particular, tampoco llevan imágenes, ¿no? Cierto es que no es del todo necesario ni es indispensable, pero pues les digo, no quiero mostrar nada de nadie en particular para que no se sienta así como que pues, estoy balconeando. Pero aquí lo que yo les pediría es que vayan revisando justamente em, sus carpetas para que vean qué es lo que entregaron y pues vayan checando qué es lo que sucedió. La próxima clase les voy a repetir sin falta algo así como esto que está aquí. Les voy a presentar, tengo esta lista así como la lista de asistencia y al lado derecho están anotadas las unidades y lo que les voy pidiendo de cada una de las actividades y los puntos que tienen para que puedan ustedes checar cómo van hasta este momento. Y como les decía, me llama la atención que hay algunas personas que no, que no han entregado, bueno, mejor dicho, que no entregaron completas las actividades. Y ahorita les digo, bueno, las que llevamos hasta este momento. Y tengo una, dos, solamente tres personas que no me han entregado absolutamente nada. Y bueno, al menos de estas 5 actividades que llevamos entregadas, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, esas ya no se pueden recuperar, ya no se entregan, ¿de acuerdo? Entonces, así más o menos anda el asunto. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto antes de que continúe? Ustedes me indican si hubiera alguna duda, algún comentario al respecto. ¿No? Ok. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya que tengo aquí el programa, de una vez les digo su actividad para esta semana. Aprovechando, ya luego nos vamos directo a la clase. Ahora aguántenme tantito. Vámonos para arriba. Ahí sí. Bueno, estamos en la unidad número 2. Ya abarcamos no estoy muy grandote. Ahí sí. Hoy vamos a trabajar justamente el segundo aprendizaje. ¿Sí? Es reconoce las características, Es decir, hoy vamos a hablar, o mejor dicho, les voy a hablar acerca acerca de lo que fue ya la aparición de la Nueva España, ¿sí? Cómo es que se empieza a generar este nuevo territorio y, pues nada, cómo va a impactar esto en el desarrollo, por supuesto, de nuestro próximo país, que es México, ¿vale? Ahora bien, de una vez, aquí, fíjense muy bien, este aprendizaje lo voy a exponer justo hoy y el próximo miércoles, es decir, me va a tomar 2 clases, ¿vale? Las actividades que ustedes tienen que hacer, las tienen que entregar el día viernes 24 de octubre, igual, bajo la misma característica, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que tienen que hacer. Ya le borré, ya le quité por ahí algunas cuestiones, pues para que no generen problemas. Tienen que buscar información donde ustedes quieran, en donde encuentren características sociales, económicas y políticas
de la Nueva España entre los años 1531 y 1809. ¿Sale? Va de nuevo. Información sobre cuestiones sociales, económicas y políticas de la Nueva España de 1531 a 1809. ¿Vale? Una vez que ya tengan su información, o que se la repartan, o como sea que estén trabajando ahorita, lo que van a hacer es algo muy sencillo. Van a buscar imágenes y lo que van a elaborar es un collage. ¿De acuerdo? ¿Qué es un collage? Bueno, pues creo que todo el mundo más o menos ubicamos que es una serie de imágenes alusivas a algún tema en particular. En este caso, ¿cuál es el tema en particular? Pues por supuesto, pues todos los aspectos sociales, económicos y políticos de la Nueva España entre estos años del 31, 1531 y 1809. ¿Sale? Hacen su collage. Ajá, el estilo es completamente libre. Si alguien no sabe cómo hacer un collage o qué lleva, aquí está como siempre la liga. Ajá, para que lo chequen. Y aparte del collage, en una hoja abajo, ajá, para que no anden haciendo tantas hojitas, van a, van a colocar un ensayo en el que ustedes expliquen cuáles son los elementos que integran su collage. Ajá. Y esto pues ya no lo vamos a poder hacer, porque no estamos en el salón de clase. Se me olvidó tachar esto. ¿No? ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Mm? Ajá. Es decir, voy de nuevo a hacer un collage y en un pequeño ensayo explicar cuáles son los elementos que fueron colocando en ese collage eh, y bueno, pues de pasadita, pues por qué lo hicieron, ¿no? ¿Por qué consideraron eso que era importante? Eso es una actividad. Ujú. La segunda actividad también creo que es relativamente sencilla. También en equipos tienen que elaborar un álbum en donde van a integrar imágenes, ¿sí? Con, en este caso, edificaciones o construcciones emblemáticas del periodo colonial. Eh, Sus imágenes deben de ir acompañadas de una descripción con los siguientes elementos. Aquí están señalados. ¿Sí? Nombre pues, del edificio, en este caso, ¿no? En dónde se ubica, si son construcciones de aquí de la ciudad o si son de algún estado de la República, ¿sí? ¿Cuál fue su uso que se le dio a esa construcción? Si fue una iglesia, un manicomio, un hospital, alguna escuela, algún seminario para religiosos o religiosas, ¿sí? Así como cuál es su utilización actual. Muchos de esos sitios pues ya no son pues lo que, bueno, ya no forman parte de lo que fueron originalmente pensados. Las iglesias por lo regular sí se conservan, ¿no? Como por ejemplo el caso pues que va a ser más típico de sus trabajos es la Catedral Metropolitana, ¿no? O sea, la catedral que está aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa es la que siempre ponen. Entonces, pues, ubicación, Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Utilización, el templo para profesar la religión católica. Actualmente, la misma. Y el autor, o los autores, es decir, quiénes la construyeron y cuánto tiempo se llevó, todo eso. En este caso, déjenme quitar eso. Se incluirán imágenes, ahí también no lo puse. A ustedes les gusta un montón las cifras y las fechas. Mínimo 15 imágenes. Máximo, pues las que ustedes quieran poner. Ajá. Y entonces, esa es la segunda actividad, ¿de acuerdo?
Esto se entrega, insisto, el viernes 24 de octubre, ¿vale? Para que no los entretenga yo, pero a la vez, pues ya pueden ir desarrollando sus actividades de esta semana. También ya tengo por acá las actividades de la siguiente semana, pero esas se las explico el día viernes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, profe. Vale, muy bien, gracias por contestar. Bueno, como ya les había comentado desde la semana pasada, pues la forma en cómo vamos a continuar trabajando, pues va a ser en línea. Estuve siguiendo un poco los comunicados que han sacado de la semana pasada para hoy. Por ahí hay un comunicado muy interesante que encontré por parte de la dirección del plantel y en ella señalan que justo el día de hoy, no sé, sería cosa de irse a dar una vuelta a ver si es cierto, justo el día de hoy comenzaron los trabajos ya para empezar a poner estas cuestiones detectoras o lectoras, mejor dicho, de su credencial como alumnos, ¿no? Y con eso pues se supone que van a controlar la cuestión del acceso. Y algunas otras cuestiones, pero lo que más me llamó la atención fue la fecha que dan. Ahí dice que los trabajos, les digo, comenzarían el día 20 de octubre, o sea, hoy, y que la fecha de terminación de todos estos trabajos será el día 17 de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos apegamos a lo que han estado diciendo las personas que asisten a las mesas de discusión, en no regresar hasta que no estén la mayoría de cuestiones ya echadas a andar, pues entonces vamos a poder regresar justo hasta, pues hasta esa fecha. De tal manera que pues entonces ya ni nos hagamos ilusiones de que vayamos a regresar antes. Así las cosas, pues así es mi cálculo. Si checo, denme un segundito. Estas fechas serían 1, 2, 3, 4 prácticamente, no. 1, 2, 3, 4, sí, un mes más estaríamos trabajando bajo esta condición. Ahora, el día 17 es lunes y ese día no hay labores. O sea que, suponiendo en un escenario así muy chidito, estaríamos pensando en que regresaríamos a clases presenciales por ahí de la tercera semana de noviembre. Más o menos. Según ese comunicado. Tampoco estoy diciendo que eso ya es la neta, ¿no? Que eso es real. Hoy también, por cierto, hubo ¿cómo se llama? Hoy también hubo mesa de trabajo, pero ya no tuve oportunidad estuve un ratito, pero la verdad, se me hizo ay, como muy enredosa, como que fue muy lento avanzando el asunto y pues tenía otras cosas que hacer, entre ellas dar clase y pues ya me terminé de ver qué onda, pero no sé, creo que ahora no está por acá con nosotros esta Vico que nos pudiera dar información, no sé si alguien tuviera alguna información al respecto a esto, ¿alguien sabe qué onda? No, pues parece que no. Por el silencio sepulcral que se hizo, creo que no. Bueno, pues vámonos entonces a otra cosa. Hasta aquí, preguntas, dudas.
¿No, nadie? No, profe. Vale. Déjenme entonces volver a primero aquí. Esto lo cierro. Aquí comparto. Bueno, cualquier cuestión ahí me avisa. Ya no los veo. Como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar rápidamente algunas cuestiones muy generales acerca de lo que fue, perdón, la Nueva España. La Nueva España se habla mucho de ella y pareciera ser como que de repente se acabó la conquista, o sea, hoy fue el último día de matanza, de persecución, de aniquilamiento, de agandalle total. Y por ahí del día miércoles, o sea, pasado mañana, ya nos establecimos en la Nueva España. No, no fue así de rápido, ya les he explicado otras veces, los procesos históricos son lentos, son paulatinos, se la van llevando de a poquito, ¿sí? Y por lo tanto, pues no son tan rápidos como a lo mejor uno quisiera, ¿sí? ¿Cómo fue la situación entonces? Bueno, una vez que se consuma esta situación, eh, va a venir un proceso en el cual la gente empieza a recibir, o sea, me refiero a los conquistadores, a los militares, empiezan a recibir pues una gratificación, una serie de premios, como si eso tuviera que agradecerse, ¿no? Eh, por haber prestado servicios en los cuales pues brindaron todo este tiempo su obediencia y su lealtad a la corona española, ¿sí? Bueno, ¿cómo saben todo esto? Bueno, porque finalmente casi todos los que participaron en esta empresa fueron reportándole a la corona española de una manera o de otra, pues las acciones, las actividades que se iban llevando a cabo precisamente. Uno de tantos que llevó a cabo esta serie pues, de avisos, de comunicación constante, fue precisamente, Hernán Cortés. Él, a través de una serie de cartas, se va a estar comunicando, bueno, le va a estar comunicando al rey en España todo lo que está sucediendo con el proceso de conquista, ¿sí? Eh, Esas cartas, por cierto, se encuentran concentradas en un libro que se llama así, Cartas de Relación. Cartas de Relación de Hernán Cortés. Pueden encontrar muy fácilmente en PDF pirata o pueden comprar el libro. De tal manera que para quienes les gusta la historia y quieren saber cuál era su posición, cuál era su punto de vista de, de Cortés, pues ahí lo pueden leer con mucho más detenimiento. Y bien, entonces los premios que les van a otorgar a todas estas personas que participaron en la conquista, así en orden descendente, primero la gente más importante, lo que van a recibir es un beneficio que se le llama Merced Real. Esto es un pago a todos los capitanes y soldados que participaron, decíamos, en la conquista, y la Merced Real consiste en darles unas tierras que se van a ubicar a un costado de lo que es el Templo Mayor, es decir, en donde está la catedral, y a donde están los terrenos de lo que actualmente es el museo también del Templo Mayor. Recuerden que debajo de todo eso hay unas, bueno, se encuentran los restos de lo que eran las habitaciones del ejército, de los guerreros Águila y de
guerreros jaguar, ¿sí? Son los mejores sitios, es lo que está más cercano además, y ahí es donde se va a quedar Cortés de momento, junto con sus principales capitanes y los soldados que estaban como más reconocidos en este proceso de conquista. Después, en segundo lugar, viene la forma más común, la forma más habitual, en la que todo el mundo habla de ella, en los libros, en las páginas de internet, y que además está bien en los exámenes extraordinarios. Me refiero a las llamadas encomiendas, ¿sí? Un encomendero no es otra cosa más que un capitán también con un compromiso muy importante. El encomendero va a recibir eso, la encomienda, no solamente de trabajar tierras que van a ser utilizadas para pagar el tributo o para empezar a mandar tributo a España, ¿sí? Sino que también tienen la encomienda de que, bueno, les dan una cantidad determinada de indígenas, una indiada, como le llamaban ellos, y la responsabilidad es ni más ni menos que cuidar de ellos físicamente, de brindarles lo necesario, así como no, y lo más importante, cristianizarlos, empezar a enseñarles los aspectos básicos de lo que es la nueva fe cristiana. Y dice ahí cristianizar y no dice evangelizar. La evangelización es un proceso más profundo, que implica más cuestiones y que solamente está reservado para, pues, para los sacerdotes, para los religiosos en particular, como todas las órdenes que van a venir después acá al país, bueno, al país, al territorio novohispano, ¿sí? Les enseñan a persinarse, a pues adorar a las imágenes de las vírgenes, a los crucifijos, a todo eso, ¿no? Y seguramente algunas pequeñas oraciones, entonces esa es la cuestión. Pero la encomienda, y eso es lo que resalto mucho y me da mucha risa, era eso, que los tenían que proteger a toda costa de cualquier situación que les provocara algún riesgo, algún peligro. En los hechos sabemos la forma brutal en la que fueron tratados antes, durante y después de la conquista, ¿no? Y por último, la gente que pues normalmente iba a pie, les van a otorgar un repartimiento, que son tierras de las cuales también van a poder sacar algún beneficio económico, pero también tienen que generar alimento, ¿no? Tienen que dedicarse las tierras a la agricultura, pues para empezar a darle de comer a la gente y también poder enviar algunos granos, algunas semillas a la metrópoli, es decir, a España. Algunas tierras mucho más alejadas de aquí del centro, pues van a ser utilizadas también para la extracción o empezar la extracción de algunos minerales, ¿no? Trabajo el cual va a estar destinado exclusivamente tanto para indígenas como para los esclavos negros traídos del continente africano. Pasó algo terrible. Los indígenas no tenían ni la corpulencia ni la resistencia física como la de los esclavos africanos, y entonces el trabajo de las minas les resultaba en exceso brutal y no soportaban, se morían, no aguantaban, literalmente, ¿no? Y entonces es cuando deciden pues traer a estos esclavos negros, ¿no? Que déjenme decirles también, como un comentario al margen, estos esclavos negros incluso en su momento fueron valorados por encima, fueron más valorados por encima de los mismos indígenas, ¿no? En la cuestión de los cambios que hacían, el trueque que hacían por esclavos,
siempre tenía mayor valor un esclavo negro que un indígena. Así de ese tamaño, nada más para que se den una idea. Y como les decía, el virreinato no nació de la noche a la mañana. En 1521 fue la conquista, ya dijimos en el mes de agosto, el 18 para ser más exactos. De ahí van a tardar todavía 6 años en que haga su aparición un señor de nombre Nuño de Guzmán, que trae un documento que lo autoriza o que lo nombra como el primer oidor, así se le llama, no estoy hablando mal, es la primera audiencia que se va a generar aquí en el nuevo territorio. Este señor, por supuesto, viene con toda la representación del rey de España y pues eso, su representante del rey español aquí en las Indias, como todavía le están llamando en ese momento. Tiene poderes amplios y totales, ¿no? Sobre el territorio y sobre todo lo que pase aquí. Poderes económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera, religiosos. Y bueno, este señor Nuño de Guzmán se va a caracterizar, se va a distinguir por literalmente despacharse con la cuchara grande. Se enriquece, no reporta todo lo que tiene que reportar allá a España y poquito a poco la gente va a buscar la manera, los medios, pues para tratar de poner sobre aviso al rey allá en España de que su representante, pues literalmente se está pasando de listo, ¿no? Así las cosas, a Nuño de Guzmán lo van a destituir 3 años después de que llegó y van a llamar a un señor de nombre Sebastián Ramírez para que se cree, para que se forme la segunda audiencia. Esto en 1531. Pero este señor Sebastián Ramírez de Fuenleal salió peor de trance y de corrupto que su antecesor, el Nuño de Guzmán, ¿no? Aquí podríamos encontrar seguramente el origen de esta lacra cultural que tiene nuestro país, que es justamente la cuestión de la corrupción, ¿no? La de valer gorro, que estamos nombrados para hacer un trabajo y que, pues, mejor primero me enriquezco yo, ¿no? Aquí es donde están justamente estos orígenes y que, pues, de ahí en adelante, hasta la fecha, pues, no se han detenido. Este señor Sebastián Ramírez, les digo, llega en 1530, pero salió peor todavía que su antecesor. Y al año siguiente llega Antonio de Mendoza para formar lo que después se va a conocer como el virreinato de la Nueva España. Esta forma política y económica de gobierno, el virreinato, no había existido antes. En ese sentido, nuestro continente y de manera particular México, pues son los originarios, son los pioneros en crear esta nueva forma de gobierno allá en el siglo XVI. Y bueno, ahorita vamos a ver qué onda con este virrey Antonio de Mendoza. De todos modos, ahí no paró el asunto. Del 31 hasta el 35, ¿sí? O sea, de 1531 a 1535, no va a poder echar a andar el virreinato. El virrey viene a poner orden y por supuesto, pues todo el mundo, así como hasta ahora, se le echan literalmente a correr, se van a esconder y siguen haciendo de las suyas porque el territorio es inmenso. No hay quien pueda perseguirlos y nadie conoce las áreas como los que ya están aquí. Entonces, no va a ser sino hasta el 8 de marzo de 1535 que formalmente se va a darle banderazo al surgimiento del virreinato de la Nueva España.
Por cierto, también sería una quebradota de cabeza, ¿no? Así como que, ¿cómo le ponemos al nuevo reino? ¿Cómo le ponemos? Pues que sea la nueva España, ¿no? O sea, grandioso. Bueno, este que ven aquí es Antonio de Mendoza. Obsérvenlo muy bien. Se parece un poquito en la imagen de la izquierda, se parece un poquito a Carlos I o Carlos V de Alemania. Y observen su mentón, la parte de la barba, ¿no? Y de la mandíbula, cómo presenta una especie de pequeña protuberancia, o sea, como que se ve muy pronunciada, muy larga, y en efecto así era él. Y no lo pierdan de vista porque ahorita más adelante vamos a recuperar esa parte, a volver a hablar de esta cuestión, de este fenómeno físico, bueno, del cuerpo humano que se conoce como prognatismo. Aquí tienen ustedes, jóvenes, todas y cada una de las funciones que llegó a tener el virrey en sus manos desde que llegó hasta que lo fuera. Ajá. Hay cuestiones económicas, ¿sí? Como lo está la cuestión de la supervisión de las finanzas y las obras públicas. Hay cuestiones de tipo judicial o jurídico, ¿no? Como la promulgación de ordenanzas y proclamas, es decir, creación de leyes. Ujú. Por supuesto, tiene cuestiones de tipo militar, ya que es el comandante del ejército, y aparte, pues el ejército está listo para, pues no solamente para cuidarlo a él, sino también esperar a mayor protección. También hay cuestiones sociales, ¿no? Porque se dedica a la fundación de, pues, de nuevos pueblos, a cuidar a los indios y convertirlos al cristianismo. Y desde luego también hay cuestiones de tipo político, ¿no? Ya que él es quien designa a todos y cada uno de los funcionarios habidos y por haber. Ajá. Como pueden darse cuenta, insisto, el virrey eh, tiene todo el poder en sus manos. Por eso es que es tan fundamental este puesto, este papel, y porque es que pues todo el mundo quiere ser virrey acá en la Nueva España. Sobre todo porque al haber tantos miles de kilómetros de distancia entre España y la Nueva España, pues mientras van y regresan con el aviso de que alguien ya le quitó sus propiedades a otra persona o alguien se murió y se murió intestado y no tiene a quién heredarle, pues de aquí que iban a España a preguntar, a poner orden y todo lo demás, pues pasaban tranquilamente 3 meses o muchísimos más, ¿no? Aquí lo que ustedes observan es un mapa de la época en donde podemos apreciar claramente los 4 virreinatos que fueron apareciendo a lo largo de los siglos. En el 16, en el siglo XVI, pues estamos nosotros, ¿no? Como el gran virreinato de la Nueva España, que incluía ni más ni menos que todas las islas del Caribe, ¿no? Desde Cuba hasta Haití y República Dominicana, ¿sí? Y también del lado del Pacífico están las islas Filipinas. Ese es les digo, el virreinato de la Nueva España, que abarca también la mitad de la parte de Centroamérica y la otra mitad hasta la colindancia con lo que es hoy en día Perú, pues está justamente el virreinato del Perú. Y después de ello estaría el virreinato de la Nueva Granada, ese ya se funda hasta el siglo XVIII, hasta 1711, que abarca justamente Colombia y otras zonas muy importantes. Y por último, el virreinato más joven, el que se funda casi al final y ya no le dio tiempo de nada, es exactamente el virreinato de La Plata, que considera lo que es Estados Unidos, Japón, perdón, Estados Unidos y Japón, Argentina, Chile,
y lo que sería la parte de más hasta abajo, que es la famosa Tierra del Fuego. Algunos de ustedes a sus líneas del tiempo hablaban del Tratado de Tordesillas, que no es otra cosa más que el tratado por el cual se establece un límite con base en un paralelo, que ahorita no me acuerdo cuál es, y que divide justamente de forma vertical todo lo que se había descubierto hasta ese momento. Claro, del lado este, o sea, pegado al Atlántico, había una gran porción de tierra que los portugueses reclamaban para ellos. El Papa dijo, sí, no hay ningún problema. Y dijo, bueno, y para que no haya pleitos, todo lo que haya de la línea hacia el oeste, pues va a ser para los españoles. Los españoles nada más habían llegado hasta aquí, en el Caribe, todo esto. No sabían que todo este pedazote de tierra estaba ahí listo, esperando a que estos desdichados se despacharan también con la cuchara grande. Cuando los portugueses se dan cuenta de esto, pues obviamente quieren echar atrás el Tratado de Tordesillas y la famosa línea alejandrina, pero pues los españoles dijeron, ya el Papa dijo y ahora se aguanta. Si no, quién sabe, a lo mejor ahorita hablaríamos portugués en lugar de español. Junto con ello, se formaron varias instituciones políticas que ayudaron a que esto se gobernara de mejor manera. Una de las más importantes, si no es que la más importante, fue el denominado Consejo de Indias. Se le llamó Consejo de Indias porque acuérdense que estaban convencidísimos de que estas eran las Indias orientales, no porque hablaran de las mujeres originarias de por acá, ¿no? Este Consejo de Indias, pues como pueden leer aquí en este organizador gráfico, tenían bajo su control un montón de, pues digamos, de funciones, ¿no? Entre ellas las de tipo legislativo, ya que promulgaban decretos de acuerdo a las necesidades de los territorios. En ese sentido, también hacían nuevas divisiones territoriales, podían poner o quitar funcionarios, le daban protección a los indígenas, etcétera, etcétera. Con el Consejo de Indias también se van a promulgar las leyes de Indias, ¿no? Que regulan toda la vida colonial. Regulan a la iglesia, a las universidades, al mismo consejo, a los virreyes, todo lo que tiene que ver con obra pública, así como también pone, pues digamos, cierto orden entre lo que son indios negros y por supuesto la cuestión de las contribuciones, que pues como toda buena contribución, pues no es de buena gana, sino que siempre es a la de fuerza. Y bueno, eso es con respecto al Consejo de Indias. Geográfica y políticamente hablando, también se van a crear, se van a formar esto que se llama capitanías generales, ¿sí? Las capitanías generales se les llamó así a las zonas, a los territorios que estaban más lejos del centro de los virreinatos. Para fines de la época colonial, es decir, ya cerca del inicio de la independencia, estos territorios de plano se van a hacer casi independientes, ¿no? Eran como pequeños virreinatitos en los que pues, ni pelaban a nadie. Y había 5 capitanías generales: Cuba y Florida, esa es una; Puerto Rico, Guatemala, Caracas y Chile. Como pueden darse cuenta, ustedes conocen muy bien o se imaginan por dónde anda todo esto, pues sí, estaban bastante lejos de lo que era el centro. Ahorita vamos a ver unos mapas para que vean de qué estamos hablando. Comandancias generales. Las comandancias generales no son otra cosa más que
pues un área que se creó hacia el norte de lo que hoy sería nuestro país para restarle poder al virrey. Es que de veras, jóvenes, el virrey, híjole, hacía y deshacía como mejor le parecía. Entonces, al crear esta comandancia general, dijeron, bueno, pues le vamos a quitar, le vamos a restar, pues, control, dominio, ¿no? La comandancia general abarcaba los territorios norteños de lo que hoy es Durango, Chihuahua y el sur de Coahuila, así como los territorios norteamericanos de Texas, Nuevo México, y otra vez, en el caso de nosotros, lo que es Coahuila y Sonora, incluido lo que hoy es Sinaloa. Ahorita les digo, vamos a ver unos mapas para que ubiquen esto. Aquí está justamente tanto la comandancia como la capitanía general. Esto hacia el año de 1776. Ajá. Como pueden observar, el territorio que estaba más alejado de nuestro territorio en la parte central, es decir, aquí el centro de la Nueva España, lo que le llamaban la muy noble y la muy leal Ciudad de México, pues estaba bastante retirado. Además, si se acuerdan de las ocasiones en que vimos qué onda con estos territorios, pues estaban completamente copados, ni más ni menos que por los llamados chichimecas y demás grupos seminómadas que se ubicaban en esta área y que todo este tiempo de 300 y fracción de años que duró la Nueva España, pues le dieron muchos dolores de cabeza a todo aquel, a toda aquella que se acercara hacia esta área, hacia esta zona, ¿sí? Muertes, robos, violaciones, terrible, terrible todo esto, ¿no? Y por supuesto, pues muchos de estos individuos chichimecas, pues fueron víctimas sobre todo, pues de las mejores condiciones en cuanto a armamento por parte, pues de todos los españoles, ¿no? Ok. Después de esto, se van a crear las llamadas intendencias. Tanto los virreinatos como las capitanías, que ya vimos a dónde estaban, se dividieron en distritos que se van a llamar intendencias. Y los que gobiernan ahí, pues les van a denominar justamente intendentes. Es bien interesante porque estas intendencias van a dar después lugar a lo que es la división política actual de nuestro país. Ahorita vamos a ver otro mapa. Aquí está justamente. Como pueden darse cuenta, pues el territorio, a pesar de que ya no está la parte, digamos, de Centroamérica, aún así sigue siendo bastante amplia. Y como pueden observar, me interesa en particular el número 12, porque es el que nos corresponde. La llamada Intendencia de México. Observen cómo abarcaba no solamente lo que actualmente es el pequeño espacio que corresponde a la Ciudad de México, o lo que antes era el Distrito Federal, sino que incluso tenía salida hacia el Océano Pacífico. Es decir, pueden ustedes decirle a alguien, así como para presumir, que pues si ellos sabían que la Ciudad de México alguna vez tuvo salida al mar, ¿no? Pues ahí lo tienen, justamente. Y bueno, pueden observar la gran extensión que tenían otras zonas, como la llamada Intendencia de San Luis Potosí, ¿no? Que bueno, llegó a cubrir incluso zonas de lo que hoy es actualmente Texas. Y otras más que también están muy, muy, muy desarrolladas, como la famosa Intendencia de Mérida de Yucatán, o la del gobierno de Nueva California, entre otras, ¿no? Y bueno, estas las dejamos por el
momento. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer de esta parte. ¿No? No. Bueno, pues vámonos a la... Ay, sí, adelante. Noemí, adelante. Disculpe, lo que pasa es que cuando me estaba hablando de que, Ujú. de cuando les daban los esclavos como para cuidarlos y así, me surgió Sí. la duda de que si Ujú. por eso también surgieron como que los apellidos, para saber a quiénes le pertenecían y así. Sí, hasta cierto punto, sí. Recuerden que los apellidos corresponden o se aplicaban en aquel tiempo, justamente en los siglos XV, XVI, porque corresponden al periodo del feudalismo. Los apellidos tienen mucho que ver con regiones o zonas a las cuales pertenece una persona, ¿no? Hace rato hablaba yo, por ejemplo, del virrey de Mendoza. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, era un señor que se llamaba X y que corresponde a esa región de Mendoza. Ujú. Ahora, el apellido Mendoza en sí mismo, como casi todos los que utilizamos nosotros, que vienen del español, de España, para la redundancia, hacen referencia justamente a regiones, a sitios o alguna condición que se vivía en España. Hernández, Martínez, Pérez, López, eh, y todos los demás, pues tienen que ver justamente con alguna cuestión. Ah, o también tiene que ver muchas veces con oficios que venían desde la Edad Media, Noemí y compañeros y compañeras en general. Desde luego, para distinguir la cuestión de las posesiones, decían, bueno, estos son fulano de tal y fulana de tal de X persona. Ujú. Y es una cuestión que no se va a quitar sino hasta muchos siglos después, ¿no? Ah, De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero hasta hace, hasta hace algunos años, no tiene mucho, cuando alguien contraía matrimonio, un hombre y una mujer, la mujer perdía el apellido materno y siempre decía, por ejemplo, en el caso de Alma Noemí, ¿no? Es Alma Noemí Flores Ruiz. Y entonces decían, bueno, ahora la señora Alma Noemí Flores de, y le ponían el apellido del esposo, ¿no? Como si fuera exactamente una cuestión de propiedad. Hoy, por toda la cuestión de la equidad de género y los movimientos que ha habido al respecto, hoy eso ya forma parte del pasado. Pero durante todo el siglo XX, nada más para que se den una idea, así funcionaba todavía. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, abuelas, así se estilaba. Y viene desde esa época. Nada más imagínense. ¿Cómo ves, Noemí? Ya, ya lo entendí. Sí, sí, de ahí viene toda esta cuestión de los apellidos, ¿no? Y no solamente con nosotros, sino también con otras civilizaciones, como por ejemplo los británicos que dan origen a los norteamericanos. Hablar, por ejemplo, de Taylor como apellido, pues lo que está haciendo referencia es justamente a un sastre, ¿no? Nos está diciendo que ese apellido en un principio llevaba John, o sea, Juan Taylor, pues era Juan Sastre. Hoy ese apellido Taylor es algo bastante, pues bastante común, digamos, ¿no? Y así como ese, pues hay más, todos los apellidos en todas partes juegan ese papel, al menos en la mayoría de los casos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vámonos entonces rápido vámonos a la siguiente parte. Por supuesto, esto todavía no termina con la cuestión de la Nueva España, le vamos a seguir la otra clase, pero también quiero pasarme política. Ujú. Como ya les explicaba, déjenme hacerlos chiquitos. Ya se ve, ¿verdad? La pantalla. Supongo que sí. Justo esto que preguntaba la compañera Noemí tiene que ver exactamente con algunas de las casas
de las casas dinásticas, las dinastías, que son las más viejas, las de mayor abolengo, decían antes, ¿no? Y que pues nomás porque ellos dijeron que así era, y porque Dios lo había autorizado, pues ellos son superiores a los demás, ¿no? Y es el caso de la famosa Casa de Habsburgo. Ujú. Una dinastía, una casa de familias, que fue de las más influyentes y de las más poderosas en toda Europa. Tiene su origen, decía yo, en Austria. Ahí lo que ven ustedes es el escudo de armas de la familia. Ajá. Es un león, como la mayoría de las culturas, de las civilizaciones europeas, así lo utilizan, algún tipo de león, ya sea así o en forma horizontal, teando hacia un lado o hacia el otro. Y por supuesto, eligiendo un par de tonalidades, o a veces hasta 3 o 4, para denominar pues, el color favorito de esa dinastía. Estos amigos de la Casa de Habsburgo no solamente fueron, pues, familia importante en, en Austria, sino que incluso abarcaron hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Con el famoso Imperio Austrohúngaro. Seguramente ustedes se acuerdan de Maximiliano de Habsburgo, precisamente, que fue aquí emperador durante un corto lapso de tiempo, pues vino de allá, precisamente de esa casa dinástica, ya en segunda rama, pero pues no dejaba de ser pariente. Cuando se deshace el Imperio Romano, muchas casas de estas se empiezan a repartir lo que fue el Imperio Romano, nomás para que se dé una idea desde dónde viene toda esta cuestión. Y una gran parte de territorio se va a denominar como el Sacro Imperio Romano Germánico, así de largo está el nombre. El Sacro, es decir, el Santo Imperio Romano Germánico. Es decir, son del antiguo Imperio Romano, pero son del área germánica, o sea, pegados a los alemanes. Y ahí fue donde estos señores también tuvieron y tienen todavía mucha presencia. De ahí que, pues, sus años, más bien sus siglos dorados, van desde 1438 y hasta 1740, ¿sí? Estuvieron en reinos como España, Portugal, Inglaterra, Hungría y, pues como les decía, hasta acá, en nuestro país, ¿no? Nomás imagínense. Así de canijos era. Esto que ven ustedes aquí es un árbol genealógico que, pues no, ni tiene caso verlo ahorita. Pero sí me interesa que aprecien un poco de arte. Esto es un escudo de armas bordado, obviamente en un fragmento de tela. Bueno, en un mueble que forma parte pues de toda la herencia Habsburgo. Y lo que ustedes observan ahí es al centro exactamente una águila de 2 cabezas. Al centro va el escudo justamente Habsburgo, ¿no? Con que representa una torre pues, de uno de los castillos más importantes de ellos. Y aparte de la guirnalda que rodea a todo este escudo y aparte la corona al centro, eh, con el monograma de Habsburgos, precisamente, aquí en medio de las 2 cabezas arriba, lo que pueden observar una especie de semicírculo, es toda una serie de escudos heráldicos que corresponden a todas las áreas, a todos los territorios que llegaron a controlar en su momento estos Habsburgos, en aquella época de lo que estamos hablando, ¿no? Está Hungría, está Croacia, está Österreich, está la zona del Tirol, hay varias, ¿no? Dalmacia, qué sé yo. Tendríamos que aventarnos unos mapas de historia universal, pero ahorita no es el caso. El asunto es que estos señores verdaderamente tuvieron un control brutal sobre el territorio europeo. Ahorita van a
ver por qué me interesa que veamos esta como pequeña historia de familia, ¿no? Carlos V, el de Alemania, ¿se acuerdan? Que fue Carlos I de España. Fue el primero que provocó que hubiera una división en dos ramas de estos Habsburgos. Él, Carlos V, fue el que, junto con toda su descendencia, se dedicó a gobernar España hasta el año de 1700, año en el que el último descendiente de los Habsburgos, Carlos II de España, se va a morir y al no dejar descendencia va a venir un gran problema, que es lo que quiero que veamos. La otra parte de los Habsburgos se van a dedicar a gobernar el resto de sus territorios, ¿no? Y también van a dejar de existir como dinastía pura en el año de 1780. Por eso estaba el mapa como para que vieran hasta como por dónde dura el asunto, ¿no? Y aquí esta flecha que está señalando justamente pues tiene que ver con el asunto de Carlos II, que es el que vamos a ver, que es el que apodan el hechizado. ¿De dónde sale Carlos II, el hechizado, que es este muchachito que ven ustedes aquí? Acá está el famoso león, otra vez, ¿no? De los Habsburgos. Bueno, este niño tuvo un papá, por supuesto, si no, pues de dónde sale, ¿verdad? Su papá era Felipe IV de Habsburgo. Y él se había casado por primera ocasión con con una noble del territorio francés. Antes de que se muriera, por supuesto, esa mujer se llamó Isabel de Francia. Ella se muere en 1644. De esa unión de Felipe IV y de Isabel de Francia, tienen un solo hijo, un único hijo varón, al cual le van a poner por nombre Baltasar Carlos, que se va a morir 2 años después de que se había muerto su mamá. Esto es, el rey Felipe IV, ¿sí? Pues está viudo, ya no tiene descendencia y es totalmente urgente y necesario para ellos, necesario y urgente, tener un hijo para poder heredar más adelante la corona de los Habsburgo. Así que Felipe IV decide casarse otra vez con la archiduquesa Mariana de Austria, Pero esta Mariana de Austria es su sobrina de Felipe IV. Es su sobrina directa, porque esta Mariana de Austria es hija de un emperador de nombre Fernando III y es hija de María Ana de Austria, o sea, la hermana de este Felipón, de Felipe IV. Entonces, como para asegurar el trono y la continuidad de la dinastía en el trono, pues por eso es que el Felipe se casa con su sobrina. Por supuesto, con todas las diferencias de edad que pueda haber. Y para los que, digo, ahorita no les estoy viendo acá en sus reacciones, pero pues imagínense, es su sobrina, ¿no? Claro que tuvieron un montón de hijos, pues como buenos católicos, ¿no? Los hijos que Dios les mande. Pero curiosamente nada más le sobreviven 2. Una tal Margarita Teresa, que esa pues, no figuró mucho que digamos, bueno sí, pero pues aparte. Y un último hijo varón, que era el chido, es el que iba a heredar todo lo que tenía la dinastía Habsburgo, que es este muchachón, Carlos, que ven aquí, que si lo observan presenta un rostro muy alargado, y sobre todo en la parte inferior de su rostro, en la mandíbula, está sumamente pronunciada. Eso es lo que se conoce como prognatismo. ¿Se acuerdan también del virrey de Mendoza? Bueno, pues por ahí más o menos. Todos los europeos de aquella época tenían esta condición. Acá está un poco más en close-up, más de cerquita y ya más viejo.
sigue siendo el mismo Carlos II de España. Por mal nombre le apodaban el hechizado, ¿sí? Él solamente vivió de 1661 al año de 1700. Uh-huh. Y fue rey de España entre 1665 y 1700. Escucharon bien. Él se convierte en rey de España a los 4 años y medio, casi 5. Uh-huh. Y ustedes van a decir, chale, profe, ¿y cómo que rey a los 5? Pues sí, sí se podía. Eso era muy común en esos tiempos. Uh-huh. Lo que va a suceder es que obviamente, ¿qué pasó, Noemí? Adelante. Maestro, una pregunta ahora que nos menciona sobre los matrimonios a los 4 años. Ah, bueno, sobre ese rey a los 4 años, así. ¿Te Ajá. podías casar a esa edad? Sí, sí te casaban. En Francia era muy común también. Y acá también en España y en todos lados. Sí, sí, sí. Pero ojo, era justamente con una finalidad política. O sea, no podemos decir que una joven, bueno, una niña o un niño a los 6 años, vamos a decir en promedio, esté enamorado de alguien. O sea, bueno, sí puede ser desde el punto de vista del psicoanálisis, pero realmente no hay esa situación. Y mucho menos un niño o una niña de esa edad está en condición de poder procrear nada que sea humano. Podrá procrear gérmenes, bacterias o virus, pero que tenga contacto sexual con alguien para asegurar, pues no, eso es hasta que ya alcanza pues una edad adolescente, ¿no? Y por ahí, en el caso de lo que preguntan a mí, pues sí se podía exactamente, ¿sale? Él estuvo bajo el mandato de su mamá hasta que alcanza la mayoría de edad en 1675, exactamente, es decir, ay, si nació en el 61, hasta que tuvo 14 años, exactamente. Ujú. Su madre recibe el nombre de regente y ella es la que opera la cuestión del gobierno, pues de todo lo que está bajo su imperio. Muchas veces estas mujeres, como ya son viudas, o al revés, si eran hombres que ya estaban viudos, los hombres por lo regular se volvían a casar, como ya vimos, ¿no? En el caso del papá de este chavo, Carlos. Pero en el caso de las mamás, al quedar viudas, si no era por una cuestión meramente política, insisto, para asegurar más propiedades, las mujeres nobles no crean que eran abnegadas y sufridas, lo cual me da mucho gusto, por supuesto. También tenían amoríos, incluso casadas, ¿no? Ya que el marido también andaba por allá dándole vuelo a la hilacha. Esto era una cuestión de promiscuidad, jóvenes, que bueno, podría pasarme todo un semestre explicándoles todas esas cuestiones, que en Inglaterra, en Francia, en España, en donde ustedes gusten y manden, en Portugal, por supuesto, en todos lados es exactamente lo mismo. Por eso es que hay medios hermanos, medias hermanas, hijos e hijas bastardos, ¿no? Que pues luego se atrevían a reclamar los tronos de algún lugar y pues así les iba, ¿no? Los terminaban asesinando por andar ahí queriendo pasarse de listos. Pero bueno, eso es por la pregunta que hacía Noemí, nomás para que se den cuenta cómo sale tema para todo. Bueno, ¿por qué le llamaban el hechizado? ¿Y por qué no podía ejercer muy bien su gobierno? Bueno, su sobrenombre se lo habían puesto porque atribuían su terrible estado físico a que había recibido algún hechizo, alguna brujería, alguna influencia diabólica, ¿no? Y que por eso es que estaba así con esa situación, ¿no? Eh, lo cierto es que lo más probable es que los sucesivos matrimonios consanguíneos de la familia real, o sea, de todos los Habsburgos, pues fueron causando graves problemas, obviamente, en la cuestión genética. Digo, todavía no existía Mendel y su ley de los chicharitos, ¿no? Entonces, pues estos le daban gusto al gusto, e insisto, no solamente por una mera atracción física o amorosa, sino para asegurar, pues, la continuidad. Uh-huh. Por eso es que
este joven, aparte de tener muchos problemas como el prognatismo, su estructura ósea y la muscular no eran del todo las más adecuadas, ¿no? Además de que era infértil y un sinfín de problemas más graves. ¿Qué pasó, Noemí? Adelante. Disculpe, maestro, ya no entendí. O sea, se supone, Ok. ¿Se supone que qué? o sea, No. se casaba para atender Es que más. se corta tu audio. A ver, otra vez desde el principio, porfa. Sí, disculpe. Es que ya no he entendido. O sea, se suponía que se casaban para tener más bienes. Entonces, ¿por qué se casaban entre familia? Que en teoría más o menos tenían lo mismo, ¿no? No, porque al casarte, por ejemplo, con una prima, o en su caso de ustedes, con un primo, o hasta con un sobrino, o hasta con un hermano, en el caso de los canijos italianos, con los Borgia y los Medici, ¿no? Que hasta llegaron a ser papas, eh, pues era eso, asegurar, ampliar el poder. Ajá. Hoy ya no se casan así de esa manera, pero toda la clase política mexicana y la clase económica que domina nuestro país se siguen casando así. Toda la gente pudiente, los que tienen las industrias allá en el norte, en Monterrey, en Nuevo León, en Chihuahua, los ganaderos y todos estos, o acá en el Pacífico, toda la gente que tiene industrias como la lechera, ¿no? Como Lala, Alpura, el mismo Azcárraga en Televisa, todos esos personajes y personajes, y bueno, tal vez en la escala más baja y la más jodida, pues sean todos estos disque artistas, cantantes y cantantas, ¿no? Que aparecen en La Máscara y todas esas cosas que a la gente le gusta ver, pues todos esos se unen precisamente para eso, porque tú dirías, pues es un artista y es una cantante, más o menos tienen lo mismo, ¿no? Pues sí, pero es una cuestión mediática para que salgas en las revistas, te hagan entrevistas y tu disco venda más y el rato en cuestión de X cantidad de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues se divorcian y les digo, con la gente rica del país, así está también. Eh, hay una señora que tiene un apellido compuesto que es Aramburu Zavala, que es una de las más ricas, que fue la dueña de una cervecera allá en el país, ya la vendió, que es la ahora a Heineken. Ella es una de las mujeres más ricas y poderosas del país y se ha casado, creo que como 3 veces o dos, al menos, con gente también, pues de su mismo nivel, ¿no? O sea, nunca los van a ver casarse con Juan López o con José Luis Mora, ¿no? Así brincos diera yo. Sino que pues lo que pasa es eso, que lo hacen para acrecentar sus enormes eh, fortunas. O sea, no me podría yo imaginar ni siquiera a cuánto ascienden sus lanotas de estos tipos y tipas, ¿no? O sea, y para eso se casan Noemí y compañeros. Y esto desde muchos siglos atrás. Y para que se terminen así como de sorprender, ah, en el caso de Mesoamérica también era igual, ¿eh? O sea, los tlatoanis, la gente gobernante, de mexicas, de olmecas, de toltecas, de los que ustedes gusten y manden, también hacían lo mismo. Por eso les decía yo en una clase, nunca piensen que cuando vayan a una zona arqueológica digan, ay, qué chido vivían todos los olmecas. Pues no, o sea, ahí vivían, pues la clase gobernante, la gente pudiente, los comunes y corrientes como ahora nosotros, pues esos vivían igual que nosotros, en los alrededores, en casas mucho más sencillas, mucho más humildes, y eran los que le tenían que trabajar duro y tupido para que los que están hasta arriba pudieran sobrevivir. Así pasa hasta la actualidad. A lo mejor se oye muy fuerte, pero pues es que la verdad así es. Espero no, este, haber herido alguna susceptibilidad, si hay por aquí algún heredero de alguna casa dinástica muy importante, pero pues más o menos así funciona. Y déjenme decirles algo, en la UNAM
pues también, como le llaman, hay una casta dorada. Todos los que están en la junta de gobierno, los que se vuelven rectores y todo eso, pues es igual. Es exactamente, nunca he visto yo, al menos, ni como alumno, ni como profesor, ver que alguien, que un profe común y corriente se convierta, ya ni siquiera digan en rector, al menos en director de una facultad. Así se maneja esto. En la política igual, en todos lados es igual. ¿Cómo la ves, Noemí? Por eso es que se casan. Por eso es que dices, ya no entiendo. Pues es por eso exactamente. ¿Sale, vale? ¿Bien, Noemí? Sí, maestro, gracias por explicarme. Sí, no te decepciones. Según Walt Disney, algún día se podrán enamorar de un príncipe rico y hermoso y se las va a llevar a vivir a su castillo. Bueno, pues así las cosas con este buen chavalón. Ah, nada más les explico, este prognatismo tan pronunciado evitaba que él pudiera tomar alimentos líquidos o sólidos porque por las comisuras, es decir, por las orillas de la boca, ¿sí? Cuando él trataba de beber algo, ¡pum!, todo se le escurría exactamente y pues se veía además bastante feo el asunto, ¿no? Y cuando trataba de masticar, de morder alimento sólido, pues pasaba también exactamente algo similar, ¿no? Podía, le dolía mucho la mandíbula y literalmente se ahogaba con los grandes trozos de alimento que trataba de, como una especie de víbora, engullir para poder estar así. Sumado a su, ¿cómo se llama? A esta cuestión genética, pues imaginarán que su estado de salud estaba bien precario. Por eso es que se murió, pues bien rápido, ¿no? Su padecimiento es un síndrome que se llama síndrome, a ver si lo puedo pronunciar ahora sí bien, de Klinefelter o Klinefelter, que no es otra cosa más que esto que les he estado explicando. Se supone que todos los varones, todos los hombres, tenemos cromosomas XY. Ujú. Este síndrome de Klinefelter es eso exactamente, tienen un doble cromosoma X, es decir, en vez de ser XY, es un XXY, dando como resultado justamente este tipo de problemática, pues a nivel general del cuerpo, porque se puede manifestar de muchas formas. Ujú. Como comprenderán, aparte de su problema general, no había quien quisiera pues estar con él en ningún sentido y por lo tanto no podía aparte procrear. Recuerden que es completamente estéril. Sí tuvo una novia, sí se casó, ujú, pero pues su pareja tenía una situación mucho, muy similar a él. No recuerdo ahorita esta mujer de dónde era, pues princesa en su momento, pero estaba igual que él. Y cuando pues, y además sí se querían, sí estaban pues enamorados, sí se querían, pues se muere antes que él. Murió todavía mucho más joven. Entonces, nada más imagínense, con todas las broncas políticas, las que había acá en las colonias y todo esto, más aparte la constante intriga que había en torno a él de decir, ya se va a morir este güey, ya se lo va a cagar la chingada, ya vamos a poder nosotros designar a quien gobierne, pues todo eso provocó que este señor empezara a entrar en una decadencia terrible. Por ahí existe lo que hoy denominaríamos un acta de defunción. Ujú. De tal manera que ahí describe el médico que le hizo la autopsia em, todo lo que fue encontrando en cuanto a su organismo, de cómo estaba todo feo, ¿no? Hay una parte, pues yo creo que como varón que soy, como hombre, pues me llamó mucho la atención y me dio mucho terror el saber, por ejemplo, que al momento de abrir su organismo y ver la parte
que corresponde al sistema urinario y su órgano reproductor, los testículos estaban completamente ennegrecidos. ¿Por qué? No lo sé. Pero así, de esa forma, estaba este pobre, ¿no? Y los pulmones completamente deshechos, y los huesos se le quebraban muy fácilmente, ¿no? Pues así está la cuestión de, de los pobrecitos Habsburgos, que bueno, se muere sin tener heredero ni heredera, y pues ahí se acabó justamente la rama española de los Habsburgo. Por otro lado están los Borbones. Ahí dejamos un rato a los, bueno, ya los Habsburgo ya, tan. No volveremos a saber de ellos hasta el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano. ¿Qué onda con los Borbones franceses? Bueno, la casa de Borbón, como su nombre lo indica, pues es una casa que perteneció a un castillo que lleva ese nombre, Borbón, la Chambord. Ajá. Y bueno, estos individuos borbones pasó algo muy curioso. Llegaron a ocupar también tronos tanto en España como en el sur de Italia. Uh-huh. Y antes de ser incluso reyes en Francia, primero fueron reyes de una zona que se llama Navarra, allá en España. Para el caso que nos interesa, ya para irnos más rapidito, no tenerlos aquí tan entretenidos, los Borbones, como pueden observar ahí, para el caso de España, hubo cinco reyes españoles de la dinastía Borbón, de los cuales nos interesan a nosotros los dos últimos, porque es lo que vamos a retomar para la siguiente clase. Tanto Carlos III como Carlos IV, o sea, el papá y el hijo, fueron fundamentales para las famosas leyes borbónicas o reformas borbónicas, ¿sí? De tal manera que estos señores, al ser franceses, van a tener dos influencias muy importantes. Allá en Europa se está desarrollando algo que a lo mejor ustedes ahorita se acuerdan, que fue justamente el llamado absolutismo. Uh-huh. Y también va a surgir un movimiento que se llama la Ilustración y su derivado, que es la enciclopedia. Ajá. Tanto la Ilustración como la enciclopedia son dos fenómenos que son generados por una nueva clase, bueno, no es una nueva clase social, sino que más bien ya existían, pero ahora quieren el poder. Ya basta de reyes y demás. Estoy hablando de la burguesía, por supuesto. Ajá. Una burguesía que está escribiendo, estoy hablando de gente como Juan Jacobo Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, el barón de Montesquieu, mucha gente, por supuesto, José María Voltaire, ajá, y muchos otros más que escriben en contra, por supuesto, de la Iglesia Católica y del absolutismo. Hablan acerca de democracia, de gobiernos electos por la mayoría, hablan de repúblicas, hablan de división de poderes, y bueno, todo eso para esta época, híjole, pues era blasfemia completamente, ¿no? Por eso muchos de estos los van a excomulgar y los querían quemar en leña verde. Bueno, pues lo que va a suceder es que exactamente muchos monarcas en Europa, desde Rusia hasta Portugal, van a adoptar las teorías de la nueva ilustración, y por eso es que se van a conocer como déspotas ilustrados. Carlos III y Carlos IV son eso, son déspotas ilustrados, es decir, siguen siendo monarcas absolutos, pero implementando medidas de la ilustración. Como ellos mismos decían, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Uh-huh. Es decir, vamos a seguir jodiéndolos, pero pues como que les vamos a dar unos cariñitos para que no se sientan tan feos. Uh-huh. Y lo que tienen como visión, eso sí hay que agradecerles, ¿no? Era que a diferencia de sus tres antepasados, ellos están observando cómo España se le está llevando el carajo. Después de haber sido una potencia marítima, económica, militar,
y hasta cultural, después de que conquistan todos los territorios acá en América, pues ahora no tuvieron el cuidado de hacer una especie de ahorro, de guardar para los tiempos difíciles, y España está sumida en una crisis económica y política muy fuerte, ¿no? Se acabaron ya casi todo pues en lo que ya les dije, en corrupción, ¿cómo se llama? En vivir la vida loca, y de pilón la cuestión política pues, con el hechizado, ¿no? Estos dos señores entonces van a llevar a cabo la aplicación de medidas importantes. Carlos III, que fue el que hizo un poquito menos, ¿sí? Tuvo el gran tino de que en cuanto se sabe que las colonias americanas han logrado su independencia de la Gran Bretaña y que ahora se van a denominar como Estados Unidos de América, inmediatamente Carlos III decide nombrar a un representante, ¿sí? Para que vaya a negociar los límites con justamente los Estados Unidos. Hay que evitar a toda costa que estos señores, recuerden que ellos son protestantes, la mayoría de ellos son burgueses, aunque sean campesinos, pero son burgueses, quieren este asunto que han leído con los ilustrados y quieren el billete, quieren el varo. Algo que no se les ha quitado, por cierto. Ajá, eso les puede dar también una pista de por qué son así. Entonces lo que hacen es delimitar el territorio de lo que es la América Española, nomás vean el territorio que teníamos, ¿sí? Y la parte de lo que correspondía a Estados Unidos en ese momento, que es esta rojita. Lo que está aquí en medio, en azul un poco más claro, estaba como en disputa. Acuérdense que incluso una parte de estas que está en rojo y en azul clarito correspondía ¿cómo se llama? A Francia, que después Napoleón se los va a vender justamente a los Estados Unidos. Quien nos interesa, o a mí me interesa, porque lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, es este señor, Carlos IV de Borbón. Ajá. Él va a llevar a cabo, o a echar a andar, unas reformas que su antecesor, ¿sí? Carlos III, ya había planteado llevar a cabo, pero que el tiempo ya no le dio chance de echarlas a andar él. Y entonces Carlos IV se va a dedicar a plantear y a implementar estas reformas. Obviamente, por eso es que se le denominan como reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, pues como ustedes observan ahí en este esquemita, van desde las cuestiones económicas, ¿no? Porque hay cuestiones financieras y comerciales, hasta cuestiones de tipo político, ¿no? Porque van a acomodar de distinta manera el virreinato, le van a quitar, por supuesto, poder al virrey, ¿no? Acuérdense lo que le veíamos en el PowerPoint anterior. Y también van a reorganizar al ejército español. Les vuelvo a repetir. Lo que importa aquí es recuperar el esplendor español. Y no solamente eso, sino que también a nivel cultural van a introducir toda una serie de cambios muy interesantes. Aquí es cuando vamos a ver, acá en la Nueva España, una serie de cambios de que de cierta manera van a modificar la fisonomía de las ciudades más importantes. Algo muy interesante de todo esto es, como ya les dije, todo el poder para el pueblo, pero sin el pueblo. Estas reformas borbónicas tienen como base las ideas de la Ilustración, pero las obras de la Ilustración, de todos estos autores que les mencioné hace rato, están prohibidas. Están vetadas. Nadie en su sano juicio se atrevería a traer un libro de Europa para leer, por ejemplo, El espíritu de los reyes de Montesquieu, para ver justamente la división de poderes. No. Y después les voy a decir quiénes sí leían todo eso. Ya me imagino que algunos de ustedes se dan una idea de quiénes fueron, pero pues ese es tema de la unidad número 3. Y así, de momento, es lo que va a suceder justamente con todos
bueno, con estas bolas de reformas borbónicas. Ya se acabó el asunto. Pues así está la situación, jóvenes ilustres. ¿Cómo la ven? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Me gusta que me pregunten. ¿No? ¿Nadie? Yujú. ¿No? ¿Nadie? Ya fueron a cenar, creo. Sí, ya fueron a cenar casi todos. Hasta Noemí, que es la que siempre me pregunta y que me gusta mucho que me pregunte, pues el 10 fue. Bueno, pues si no hay mayores eh, preguntas, si no hay dudas, si no hay nada por el estilo, espérense, no se me vayan a salir. Aguántenme tantito, tantito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Si ustedes no disponen de otra cosa, ya les registré la asistencia. Dame un segundito. Ujú. Pues hay unos que ya no están ahorita aquí en la reunión, quién sabe qué pasó. Yo creo que ya se lo sabían, por eso ya salían. Bueno, pues si ustedes no disponen entonces de otra cosa, muchachos, chicas y muchachos, ya podemos ir saliendo de la reunión. Cuídense mucho.